Bueno, perfecto. Bien, tenemos ¿Cuántos ya eran recién? Más o menos la misma cantidad. 22. 22 Ujú. estaban. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Bueno, Ahí, chicos, jóvenes y también adultos, ¿no es cierto? Que estamos aquí compartiendo hoy con Ignacio Arnoleto, que como profe también estamos trabajando junto en la materia, en materiales, y después lo van a tener en tecnología de fabricación también, a medida que vayan superando la primera etapa de la tecnicatura, ¿sí? Este, ahora está con nosotros ahí Ignacio, ¿sí? Y bueno, le voy a dejar que se presente porque creo que tiene algo interesante para comunicarles, ¿eh? Bien, Ignacio, adelante. bueno, muchas gracias, Roque, muy amable. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a todos. Bueno, como les mencionaba, Roque, yo estoy colaborando con la materia y también con otra segundo año, lo cual es un gran placer. Yo, así como están ustedes hoy, acá yo fui estudiante de esta carrera hace 10 años, ya me recibí hace más o menos 10 años. Y bueno, he ejercido fundamentalmente orientado en el área eléctrica y en parte en el área electrónica. Y bueno, la verdad que esta carrera me ha dado muchísimas satisfacciones, mucho crecimiento personal, eh, todo ha sido muy positivo en relación a la carrera. Y bueno, siempre trato de transmitirles eso, ese mismo sentir, digamos, que tengan ese aprecio por la carrera y aprovechenla. Es una carrera muy interesante en 2 años, tres, digamos, si algunos se demoran, no mucho más que eso, consiguen un muy buen título que tienen una buena base para muchas cuestiones que ustedes se puedan proponer, ¿sí? Es una carrera amplia y generalista, digamos, toca un poco la mecánica, la electrónica, la electricidad, la automatización, la programación. No salimos muy expertos en ninguna de esas áreas, pero tampoco ignorantes en ninguna, entonces el manejar todo ese abanico de posibilidades, después cada uno, en función de sus gustos personales, de su interés, de su vocación, desarrollará lo que más le guste y pueden expandirse muy bien, digamos. Eh, Particularmente todo lo que tenga que ver con la automatización, la programación, el manejo de información, posiblemente sea lo que más fácilmente tenga mucho futuro, pero bueno, también hay muchísimas aplicaciones mecánicas y eléctricas muy amplias. Así que bueno, lo felicito por haber elegido la carrera, tanto yo como todos los que hemos cursado cuando lo hice yo. Hemos conseguido muy buenos trabajos, tanto de forma independiente como en empresas, así que bueno, eso también es un estímulo para estudiar, ¿sí? Pueden conseguir muy buen trabajo rápido y realizarlo bien. Una carrera bastante deseada por muchas empresas, una formación muy buena. Adicionalmente, normalmente esto no se lo dicen, digamos, cuando hacen los trámites, pero esta carrera permite matricularse, es decir, les permite pertenecer a un colegio profesional, al igual que los arquitectos, que los ingenieros, que los agrimensores, que todos los profesionales. Entonces eso nos permite ejercer la profesión respaldados por un colegio, ¿sí? Y nos permite acceder a niveles de obras que uno como idóneo no accedería, ¿sí? Si se quieren desarrollar como profesionales independientes, lo cual es muy interesante, ¿sí? Eh, Dependerá digamos, en Córdoba, el colegio es el Colegio de Técnicos Constructores Universitarios, que está en el centro, en la calle La Valleja, está la sede. Si trabajan en otra provincia, tendrán que afiliar a otro colegio o pedir convenios con este, pero pueden ejercer la profesión muy bien. Este, así bueno, mi idea es
siempre servir de estímulo, ya sea con mis aportes o con mi experiencia. Eh, Hoy reflotamos el campus virtual. Ustedes estaban preasignados en un campus virtual genérico que generó este año la facultad. Cada curso tenía un campus, ¿sí? Ustedes particularmente el M10. Nosotros con Roque tomamos la decisión de unificar los 3 cursos en un solo campus, es decir, el 1M2, el 1M4 y el 1M10 comparten campus por una cuestión de facilidad de manejo del curso, es decir, las mismas grabaciones de clase, los mismos apuntes, los exámenes, está todo colgado ahí, entonces nos resulta más fácil el manejo, ¿sí? Por una cuestión de manejo de personas, ¿sí? Más fácil mantener un campus que 3. Entonces ustedes cuando entren al campus, posiblemente les figuren 2, ¿sí? Uno que diga M10, pelado, y otro que diga campus virtual, uno M2, M4, M10. Bueno, en ese tienen que participar, digamos, ahí. Bien, Agustín, ya repito lo del colegio. En ese campus, ¿sí? En el que dice 2021, M2, M4, M10, ahí está colgado todos los apuntes, ¿sí? Están colgados ahí, están las grabaciones, bueno, las estamos colgando, hemos colgado algunas y nos tomamos el atrevimiento de colgar el canal de YouTube del compañero, Enzo se llamaba, Sí, Enzo, se me fue el nombre, a ver, Enzo Maicua creo que era, Enzo Pascuali. Pascual, Pascual. Ujú. Bueno, ya están ahí colgados el link de YouTube, así que bueno, los exámenes también van a ser ahí. Prontamente le vamos a habilitar un examen de prueba, si bien seguramente ya han resuelto exámenes en el primer semestre, lo mismo vamos a hacer un examen de prueba que no tiene ningún valor de nota, ¿sí? Las preguntas son aleatorias, pero es para ver su participación en el campus, porque muchas veces hay estudiantes en el interior que tienen problemas de internet, como me acaba de suceder a mí, entonces nos anticipamos a los exámenes reales con eso y lo vamos resolviendo. Bueno, me preguntan que repita lo del colegio de técnicos. Ustedes cuando se reciben de técnicos, ¿sí? Tienen que pedir el título, hay un trámite, la solicitud de título, tienen que hacer ese trámite, ¿sí? Además después del acto de... Vamos de vuelta. Ustedes terminan de rendir la última materia y hacen el trabajo final, les aprueban el trabajo final, en ese mismo instante pueden pedir, hacer la solicitud de título y pueden pedir la constancia de materias aprobadas, es decir, la constancia de que terminaron la carrera. Con eso ya pueden matricularse, ¿sí? Porque la llegada del título, que viene desde Buenos Aires, impreso en papel moneda y demás, puede tardar en el orden de 1 o 2 años, ¿sí? Eso se los advierto, suele ser así. Pero ustedes ya pueden ejercer porque ya están recibidos. Con la constancia de materias rendidas, pueden ir al Colegio de Técnicos Constructores Universitarios, ¿sí? Se llama CTCU, queda en la calle La Valleja, al 838. Si van por el puente que está al frente de Tarjeta Naranja, el edificio nuevo, cruzan el puente, media cuadra en la subida, al frente de la Escuela de Gastronomía, está ahí. Ustedes ahí con el documento, el título, se pueden matricular. Ahí exacto, pasó Luciano. Que tengan cuidado con ese estudiante. En este curso hay 2 estudiantes que son compañeros míos, uno de ingeniería eléctrica y otro, Luciano, compañero de la vida. Fuimos al secundario juntos, así que bueno, es un gusto volver a verlo acá. Vamos a tener el recaudo de castigarlo especialmente por cualquier hecho sin significancia. Un abrazo grande, Luciano. Retomo lo del colegio. Ustedes se matriculan ahí, ¿sí? Y eso les permite ejercer la profesión, pueden desempeñarse como electricistas, si esto nos da el nivel 2, pueden hacer instalaciones solares, pueden hacer instalaciones domiciliarias, pueden acceder a instalaciones hospitalarias, educativas, ¿sí? Todo este tipo de instalaciones especiales, además de las domiciliarias comunes. Y bueno, también si quisieran ejercer, por ejemplo, la parte de gas, hay que hacer el curso de Ecogas. Eso la verdad que no es mi especialidad, pero a algunos les interesa y también lo pueden hacer, pueden obtener una matrícula más alta de gas.
Eh, y bueno, construir creo que dejan hasta 3 pisos. La verdad que también no he estado mucho en la parte de construcciones, pueden consultar el colegio, pero creo que se puede firmar hasta 2 o 3 pisos, así que En la zona también, de civil. claro, también está interesante. A su vez, les permite acceder a la caja de jubilaciones, que es exactamente la misma caja de arquitectos e ingenieros, ¿sí? Es decir, cuando nos jubilemos nos vamos a ir todas las Islas Caimán con el profe Roque a disfrutar de la amplia jubilación como ingenieros, técnicos o arquitectos. Allá los Bueno, estoy esperando yo. sí, este, la verdad que no es muy generosa el día de hoy, pero bueno, es una jubilación. Qué sé yo, eso ya será tema de otro debate. Bueno, es eso, se pueden matricular, también pueden ejercer la docencia, como estamos haciendo ahora, digamos, a nivel secundario, terciario. eh, Tienen muchas salidas, no solo, o sea, en lo laboral tienen mucho acceso y en lo profesional, la verdad que la base es muy buena. Yo particularmente me he enfocado mucho al área eléctrica, sí, a electricidad industrial, arranqué más con lo domiciliario, pero me oriento más a lo industrial, a la automatización y el nivel es bastante bueno. Por ahí cuando lo hacía yo estaba un poco flojo la parte de PLC, entiendo que ahora ha mejorado todo lo que es programación, si bien, bueno, la parte de hacerlo remotamente es una contra. Hace unos años nos las pasábamos en los laboratorios de eléctrica, de electrónica, de mecánica, metiendo manos, desarmando cosas y ahora hay que hacerlo virtual. Pero bueno, aprovechen lo más que puedan las herramientas que tengan y para desarrollarse. Como yo les digo, ser técnico no depende de la institución tanto, o sea, pueden recibirse de la UNC, de la UTN, del BAC, de donde sea, pero depende mucho de la actitud que uno tome frente al conocimiento y frente a los desafíos, ¿sí? El ser técnico nos facilita la posibilidad de resolver los desafíos, los desafíos técnicos que nosotros nos propongamos, ¿sí? Y podamos llevar adelante nuestra actividad. Así que, bueno, sean muy bienvenidos al curso, estamos a su disposición y para la consulta que sea estoy disponible de la materia y de la carrera y de la profesión, de lo que quieran. Santiago Gauna nos consulta la suficiente información para ser peligroso, dice Luciano. Exactamente, nos permiten trabajar con los cables. Lo del campus, bueno, ahí justo le acaban de pasar el link, ¿sí? Me ganaron de mano en el link ese. Entran al campus, ustedes están como prematriculados con su número de matrícula, con su legajo, que en la mayoría es 111.000 y chirolas, y hay algunos con 100.000 y chirolas, digamos. Con ese número tienen que crear creo que la contraseña es el DNI, si nunca han entrado, y inmediatamente cámbienlo, ¿sí? O no, como quieran. Eh, y ya ahí pueden entrar a todos los cursos. Ahí está justamente, le están pasando el de materiales. Ustedes se tienen que agregar su nombre y ya figuran ahí, pueden ver todos los materiales disponibles. Yo estimo que para el otro fin de semana les vamos a habilitar el examen este de prueba, digamos que es para que prueben el campus, ¿sí? Sin nota, pero es para ver que todos se hayan podido conectar. Así, cuando sea el momento del examen, ya están todos en curso. Bien. ¿Alguna consulta más? Si no... El tema de la licenciatura anticipada, ¿no? Ah, sí, 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 muy bien. Eh, el examen es virtual o por Zoom. El examen es virtual y por Zoom, digamos, o sea, el examen se ejecuta en la plataforma del campus virtual, es decir, ustedes entran al campus virtual y ahí tienen que desarrollar el examen, ¿sí? De la modalidad que sea, puede ser múltiple opción, puede ser completar preguntas ahí, puede ser que escriban a mano y carguen fotos, eso ya lo decidiremos con Roque. Pero se ejecuta ahí. Paralelamente, digamos, en simultáneo a esa ejecución de examen, tienen que estar conectados a Zoom con las cámaras activadas para que veamos que no están todos juntos en un gran pogo haciendo el examen de a uno, digamos, ¿sí? Por más que configuremos exámenes distintos, tenemos que tener algún elemento de control. Y si bien es imposible, digamos, fiscalizar uno por uno, nosotros tenemos fe en que van a ser lo más honestos posible, porque después,
son ignorantes como profesionales van a tener dificultades, eso es así. Eh, es lo correcto, digamos, acompañarlos también por si surge alguna duda en el examen. Así que es así, se realiza en el campus virtual y en simultáneo están conectados al Zoom, ¿sí? Vamos a tener un examen de práctica, que son preguntas aleatorias que hemos inventado con Roque, solamente para ver que funciona el sistema, nada más, sin calificación. Bien, eso era. Ah, y la licenciatura que me menciona Roque, recién, hace muchos años está el proyecto de expandir mecatrónica, digamos, hacia la licenciatura. Ustedes saben, la tecnicatura pasó de superior a universitaria, ¿sí? Pasó de ser 2 años, 2 años y medio, se agregó un par de cosas, y ahora está la posibilidad de la licenciatura, que entiendo son 4 años, eh, y lo cual nos da acceso, digamos, a mayor cantidad de información y mayor, digamos, jerarquía como profesionales. De momento entiendo que se está alargando la licenciatura solo para los estudiantes de la Volkswagen, que es un convenio particular, están como una prueba piloto arrancando, y en principio estimamos que para el año que viene ya va a estar abierto a todo público la licenciatura en la UTN. Estimamos que van a dar algún tipo de equivalencia, es decir, nosotros como técnicos, si queremos ir a hacer la licenciatura, estimo que nos darán eh, las equivalencias. Si no, nos juntaremos a quemar gomas en la vereda de la universidad. La facultad. Pero bueno, es una incertidumbre. Yo cuando me pasé de la tecnicatura de ingeniería, lo único que me reconocieron fue el ingreso y nada más, ¿sí? Cuando es al revés de ingeniería mecatrónica tenés todas las equivalencias, pero bueno, uno no lo decide. Y los Estimo que, niveles académicos son los que hacen la claro, letra. sí, sí, son criterios académicos. Estimo que de la tecnicatura a la licenciatura, algunas materias deberían homologar porque son bastante equivalentes, pero bueno, precisiones todavía no las tengo y en la página oficial todavía no figura nada. Así que, sí, mira, yo tengo entendido que en Mendoza hay ingeniería mecatrónica. Sí, sí, Es sí. más, hay un estudiante el año pasado que se fue para allá. Así que Exacto. Ujú, entiendo que en la regional de Mendoza hay ingeniería mecatrónica. Eh, exacto. que básicamente, creo que el año pasado revisé la currícula, era casi una copia de electrónica. Era casi una copia de electrónica. Lo mismo pasa con biomédica en la UNC, ingeniería biomédica. De las 48 materias, 40 son un cálculo de electrónica. O sea, es Claro. muy, muy similar. Son los Así que, sistemas digitales aplicados, digamos, a las distintas especialidades. exacto, exacto, porque, digamos, ¿cuál es la esencia de por qué se vio la necesidad de desarrollar los mecatrónicos? Tradicionalmente la maquinaria industrial era mecánica, es decir, tenía uno o algunos motores eléctricos y después todos dispositivos mecánicos que ejecutaban las tareas. ¿Sí? Engranaje, cambio, polea, final de carrera, todos esos inventos. Em, las cuestiones mecánicas son muy sólidas, pero son muy difíciles de realizarles cambios. Es decir, una vez que yo ya tengo construido un mecanismo, no le puedo andar cambiando un diente a un engranaje, ya tengo que usarlo como es. Entonces, es muy limitado. Con el advenimiento de las máquinas más genéricas, ¿sí? Máquinas que tienen pocas cosas pero mucha versatilidad, ustedes lo conocen como controles numéricos, ¿sí? O centros de mecanizado, es decir, son máquinas que pueden ejecutar muchísimas operaciones distintas con las mismas herramientas base. ¿Y cuál es la variable? La programación, es decir, uno puede usar la misma máquina para hacer trompos, para hacer pistones, para hacer cocodrilo de juguete o matrices de maquinaria textil, lo que quieran con la misma máquina, ¿sí? Y lo que varía es la programación. Entonces, ¿quién opera esas máquinas y quién le da mantenimiento a esas máquinas? Bueno, un técnico que maneje los conocimientos elementales de mecánica, de electrotecnia, pero sepa de programación y de electrónica porque es el corazón de esas máquinas. Entonces, esa es un poco la esencia de mecatrónica. Manejar lo esencial de la tecnología tradicional de motores y mecánica, pero aplicándole todo el control de la electrónica y de la programación moderna, que es un campo
amplísimo, digamos. La programación tiene un potencial muy alto porque ustedes lo ven en su computadora. La computadora en sí no tiene mucho, pero depende del programa que uno le instale y cómo lo utilice la funcionalidad. O sea, la misma computadora la puedo usar para controlar un estacionamiento de una cochera o para diseñar piezas de cohetería, digamos, la misma computadora. Entonces, ahí está la ventaja en manejar eso. Así que bueno, todo ese espectro abarca mecatrónica y como les dije, es un poco generalista, tiene un poco de todo y cada uno se especializa en lo que le gusta. Dependerá de cada uno la profundidad del desarrollo que se les dé. Bueno, espero les agrade la carrera, les agrade la materia y para lo que sea, estamos acá. Yo, particularmente las 3 semanas anteriores estuve con dificultades personales, no me pude incorporar antes, pero bueno, ya estoy, así que pueden realizar las consultas que quieran, ¿sí? Eh, es un placer y los invito a seguir estudiando. Adelante, Roque. Bien, gracias Ignacio. Bueno, cualquier comentario o duda que vayan a ser conveniente presentarla, sí, en cualquier momento podemos darle un poquito más de amplitud porque en esto de la información es muy importante que nos podamos sacar todas las dudas, incluso aquellas que son inquietudes, ¿no es cierto?, que hacen no solo al estudio de esta oportunidad, sino también de lo que puede venir, ¿no es cierto?, como distintos hechos que hacen a las actividades, ¿no es cierto?, que como personas estamos llevando a cabo, ¿no? Tratamos en lo posible que toda información sea conveniente para crecer, ¿no es cierto?, a nivel personal y fundamentalmente profesional, ¿no?, de todas las actividades. Y en función de ese desempeño, es también que nosotros vamos a poder tomar la información más adecuada, ¿no es cierto?, según las selecciones que nosotros buscamos desarrollar como actitudes personales. Eso es todo, ¿no es cierto? Y como decía bien Ignacio, el concepto de esta mecatrónica nos ha puesto en juego técnicamente todos los principios, ¿no es cierto?, que hacen a las transformaciones de los distintos, digamos, parámetros, ¿no es cierto?, en las cuales se pueden realizar actividades en la mayoría de los sistemas, ¿no es cierto? Y lógicamente, cuando hablamos de sistemas, hacemos referencia fundamentalmente a lo que existe en la naturaleza, como ya habíamos mencionado, ¿no es cierto?, a partir del átomo, cómo los cuerpos van definiendo las características y propiedades, ¿no es cierto?, que podemos hacer uso nosotros también. Entonces, conocer en esencia, ¿no es cierto?, cómo se van agrupando esos átomos para seguir componiendo los sistemas materiales, es que tenemos que conocer, ¿no es cierto?, los fundamentos. Y eso es lo que tratamos de ver, ¿no es cierto?, ahora, en este caso, y lo vamos aplicando, ¿no es cierto?, a medida que desarrollamos los distintos temas, las distintas unidades, ¿no es cierto?, que hacen al conformado, ¿no es cierto?, de esas estructuras materiales. Y esas razones son las que tenemos que poner especial atención, ¿no es cierto?, poner especial entusiasmo, ¿no es cierto?, para que sea más fácil, ¿no es cierto?, poder desarrollar ese canal de información como un canal más, como una dirección más por donde andar, ¿no es cierto?, por donde avanzar en ese sentido. Bueno, entonces siguiendo con este concepto que mencionaba respecto de los microconstituyentes, entonces habíamos definido el caso de la perlita, ¿no es cierto?, cuando era muy abierta, ¿no es cierto?, la dureza disminuye, en sentido que la dureza es un ensayo, ¿no es cierto?, que técnicamente se produce bajo una determinada carga en una área, ¿no es cierto?, de la superficie del material, con un penetrador o un sensor, digamos, ¿no es cierto?, que esa carga va a producir una
deformación en función, ¿no es cierto?, de esa dureza, digamos, que definíamos. Y la dureza, ¿no es cierto?, es prácticamente un sinónimo de la resistencia. Entonces, de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, a cómo los distintos elementos para una misma composición tengan una determinada formación, ¿cierto?, va a definir, ¿no es cierto?, la característica mecánica, que le llamamos dureza o resistencia. Profe, tengo una pregunta. Sí, Mario. Pasa esto, que usted nombra ferrita, cementita y perlita, pero Sí. resulta que no simbolizo bien. ¿En qué otros materiales usaría la ferrita, la cementita y la perlita? ¿Qué yo podría decir usted un engranaje, un martillo, un cuchillo de Ajá. cortar? Es para Claro, simbolizar mejor qué es la ferrita, la cementita y la claro, perlita. exactamente. Claro, cuando usted me habla, Ignacio, te presento a Mario, te había comentado el profesor ¿Qué tal, de- Mario? Buenas tardes. que tenemos Eh, acá. Buenas, de buenas. electrónica era, profesor Mario? Sí, de electrónica y de escuela secundaria. Exacto. Exactamente. Muy Bien. bien. Bienvenido. Así que no habilito la cámara porque ahora estoy acá enfermo, pero bueno. Ah, Bien, bien, perfecto, bien. perfecto, Buenísimo que perfecto. vengas. Pero el Averido y ánimo todo, viene arriba. bienvenido. Bueno, Pero el gracias, ánimo de gracias. Mario viene arriba, bien. Bueno, claro. Sí, en principio ahora estábamos analizando el concepto, ¿no es cierto?, de los materiales metálicos, ¿no es cierto?, como una clasificación de los materiales estructurales. Y utilizamos los metales, ¿no es cierto?, porque como he comentado, creo, son los materiales que intervienen en las grandes estructuras, ¿no es cierto? Si hablamos de un vehículo, si hablamos de una máquina, si hablamos de una construcción civil, ¿no es cierto? Estamos hablando, ¿no es cierto?, del hierro y sus aleaciones. Es decir, el elemento que si nosotros conocemos en particular este elemento que abunda en la naturaleza, vamos a poder diferenciar, ¿no es cierto?, de aquellos que son, digamos, un poco más pobres, ¿no es cierto?, en su utilización. Entonces, hablamos del hierro y hasta ahora estamos viendo sus constituyentes y cómo esos constituyentes van a definir, ¿no es cierto?, esas construcciones mecánicas. Y lógicamente le hemos llamado acero y fundiciones cuando estudiamos ese diagrama, y lógicamente las piezas de acero, ¿no es cierto?, son las que le darían conforme a este conocimiento que estamos tratando de desarrollar. Por lo tanto, si hablamos de qué se hace de acero y fundición, ¿no es cierto?, tiene un amplio espectro. Entonces, cuando iba a terminar de desarrollar este estudio, digamos, de los constituyentes del acero y las fundiciones, iba a dar algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de cuáles son principalmente los distintos componentes mecánicos que se construyen en este sentido, ¿no es cierto? Por ejemplo, para acelerar entonces esa definición, por ejemplo, en la construcción civil, ¿no es cierto?, tenemos aleaciones de hierro que se conoce como acero dulce o hierro dulce, también vulgarmente en la construcción, y estaríamos hablando entonces de un hierro que tiene poco contenido de carbono, eh, más o menos tiene el 0,10% de carbono. Entonces ese hierro, ¿no es cierto?, actúa como elemento de refuerzo en el hormigón, ¿no es cierto?, para evitar que el hormigón vaya a colapsar ante, por ejemplo, un movimiento sísmico, ¿no es cierto?, o la misma presión que ejerce, digamos, en los altos edificios, ¿no es cierto?, el viento. Entonces, el hierro proporciona, digamos, una oscilación, porque flexiona, digamos, y evita que el hormigón, como es una estructura dura, pero a su vez frágil por sus características, ¿no es cierto?, pueda, digamos, derrumbar, ¿no es cierto?, en cierto modo. Hace poquito hubo en Estados Unidos, en Miami, no sé, creo que estamos frescos, digamos, en ese sentido, un edificio que se cayó todo un frente, ¿no es cierto?, en ese palacio. Bueno, trascendió de que
si bien tendría una construcción adecuada, ¿no es cierto?, no se habían diseñado las estructuras convenientes, ¿no es cierto? Es decir, que los pisos habían hecho como una sola, como un solo plano, ¿no es cierto? Pero no tenía, digamos, una especie de encadenado o entramado, como puede ser una red cristalina, ¿no es cierto? Que hubiera sostenido convenientemente esa construcción, digamos. Me imagino que podemos ejemplificar, ¿no es cierto?, ese aspecto de la construcción que dio motivo a la falla, como un castillo de naipes, ¿no es cierto?, que nosotros estamos acostumbrados, o antes seguramente estábamos acostumbrados a practicar, ¿no es cierto?, que cuando una placa se va, ¿no es cierto?, todo se derrumba, ¿no es cierto? En este caso creo que la placa, ¿no es cierto?, de los distintos pisos tenía esa dificultad, ¿no es cierto? Bueno, entonces en la construcción, en la mecánica, ¿no es cierto?, cualquier vehículo, ¿no es cierto?, tiene un chasis, digamos, la estructura portante de todo el vehículo, ¿no es cierto?, que es de acero. Después tenemos los ejes, ¿no es cierto?, que son aquellos donde se van a transmitir el movimiento del vehículo, los ejes donde van a ir las masas de rueda, donde ahí se van a fijar las ruedas. Lógicamente son materiales de alta resistencia. Inicialmente, ¿no es cierto?, en los autos antiguos tenían casi toda la estructura de hierro, la misma chapa que produce el carrozado, ¿no es cierto?, también es de acero, aceros que en ciertos casos tienen poca aleación, ¿no es cierto?, siempre hablando que el carburo de hierro es la principal aleación, pero a su vez tenemos las puntas de los ejes, ¿no es cierto?, que son aceros de alta resistencia por el trabajo que van a hacer, las varillas de dirección, ¿no es cierto?, los brazos de suspensión, el espiral de suspensión también es de acero, ¿no es cierto? Todo lo que es estructura resistente, que va a ser sometido, por ejemplo, a esfuerzos de torsión, flexión, ¿no es cierto? Compresión no tanto, pero digamos, se combinan todos estos esfuerzos, ¿no es cierto?, hacen que el diseño de cada pieza sea muy importante en ese caso, ¿no es cierto? Pero también el motor, ¿no es cierto?, tiene, por ejemplo, el cigüeñal, que es el árbol complejo, ¿no es cierto?, que hace rotar todo el dispositivo de transmisión del vehículo, y a través de las bielas, ¿no es cierto?, que son aquel elemento que un movimiento rectilíneo lo transforma en circular, ¿cierto? También son de acero. Bueno, la estructura del motor, ¿no es cierto?, que nosotros le llamamos block, ese también es una aleación de hierro, pero es de fundición de hierro, ¿no es cierto?, por las características que tiene, que también lo vamos a ver un poco más adelante. Todos los engranajes de una caja de velocidad tienen también, o se construyen de acero, aceros aleados, y se hace un determinado tratamiento térmico que oportunamente también lo vamos a ver, ¿no es cierto? Lo mismo que los engranajes, ¿no es cierto?, de distribución que están fuera del cuerpo del bloque motor, ¿no es cierto?, también tenemos. En las máquinas, herramientas, por ejemplo, ¿cierto?, todos lo que sería los bloques, digamos, ¿no es cierto?, fundamentales que hacen a la fundición de la máquina, es de fundición de hierro. Después tenemos todos los órganos de movimiento, que lógicamente por la resistencia que deben tener y las características de rozamiento y demás, también son de hierro. Naturalmente cada pieza o conjunto o dispositivo, ¿no es cierto?, que se construye, también tiene que tener características definidas según la función que van a tener, ¿no es cierto? Y cualquier máquina, ¿no es cierto?, que tenga un determinado movimiento que pueda producir desgaste, la mayoría, ¿no es cierto?, se construye con aleaciones ferrosas, ¿no? Hay muchas que han sido reemplazadas, ¿no es cierto?, hoy en día, por otros materiales más ligeros, y por la tendencia a que, digamos, los distintos métodos de
seguridad, ¿no es cierto?, exigen que esas grandes construcciones que tenían en acero, ¿no es cierto?, se alivianen y a su vez sean también más económicas. Por supuesto, por ejemplo, los autos antiguos, ¿no es cierto?, eran muy grandes y, ¿no es cierto?, y muy de mucha masa, eran de 2.000 kilos para arriba, ¿no es cierto?, la construcción. Y hoy un mismo auto está entre 800 y 1.000 kilos. Por supuesto que han sido reemplazados muchos componentes por otra calidad de material. Por ejemplo, las de defensa, ¿no es cierto?, de esos vehículos eran una gruesa chapa prácticamente de 3 o 4 milímetros de espesor, ¿no es cierto?, con refuerzos y demás, y a su vez todo el peso que lo que agarraban, ¿no es cierto?, en su dinámica destruían. En cambio hoy la mayoría de estas defensas se hacen plásticas, ¿no es cierto?, porque justamente tiene otras propiedades frente a esas construcciones. Y así sucesivamente. Si uno ve, por ejemplo, una máquina de tren, ¿no es cierto?, a vapor, ¿no es cierto?, que era construcción, tiene justamente ruedas de acero, las vías, ¿no es cierto?, donde circulan también son de acero, la biela, ¿no es cierto?, de la máquina de vapor, ¿no es cierto?, también es de acero, lógicamente todo ese conjunto, ¿no es cierto?, es como para que vayamos imaginando, ¿no es cierto?, lo que es fundamentalmente las aleaciones ferrosas dentro de las distintas construcciones. Está sonando mi teléfono. A ver, ¿dónde está? Ah, acá. Ya había perdido el rastro a mi celular. Bien, no sé si Mario le convence un poquito los ejemplos. Después lo podemos ampliar. Sí, profe, está bien, está bien. Bien. Estamos quedando sin tiempo. Bueno, entonces vamos a definir entonces el constituyente austenita. Ahora. Austenita. Acá lo vamos a poner abajo. Antes de irnos al corte, ¿no es cierto? Es el hierro gamma, ¿no es cierto? Que acá lo habíamos definido con este símbolo, ¿no? Es una solución sólida, decimos, la austenita, es una solución sólida de carburo de hierro en hierro, en el hierro, ¿sí? Puede contener de 0, cuando estamos hablando de hierro puro, a 1,7% de carbono. De 0 a 1,7. Es este constituyente que aquí habíamos hablado, ¿sí? Entonces, tiene una formación cristalina,